muchas gracias. Pues ya estamos de vuelta. Comenzaremos entonces la segunda y última parte de esta sesión con la participación de las sedes. Entonces, Dorita, te pido que nos eches la manita, por Por favor. supuesto, doctora, por supuesto, muchas gracias. Bueno, las sedes que participan el día de hoy se presentarán como siempre en dos bloques con dos preguntas mencionando los créditos correspondientes de sus participantes. Así es que comenzamos. Y en este primer bloque lo comenzará la doctora María Luisa Arzola López de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Adelante, doctora, por favor. Gracias, Dorita. Buenas tardes. Pues agradecemos profundamente la oportunidad de seguir participando en este seminario. Como siempre, las intervenciones han sido sumamente interesantes. Gracias, doctor Melchor Sánchez, y la reflexión muy enriquecedora de parte de la doctora Marina. Voy a omitir su apellido porque me costaba trabajo pronunciarlo, lo ensayé, pero no lo logré. Y bajo esta perspectiva me preguntaba cómo nos podría ayudar la inteligencia artificial y dije, no puede. Pero en fin, No hace este, falta. discúlpeme, por favor. Pero bueno, fue muy enriquecedora su ponencia y bueno, su reflexión y muy interesante. Comentario y pregunta, nuestros compañeros, la maestra Paulina Escalante, María de los Ángeles Pérez. Estimado ponente, esta va dirigida para el doctor Melchor. Agradezco su presentación. En línea con los hallazgos que nos ha compartido, mi pregunta se centra en el nivel de conocimiento que debemos fomentar en los estudiantes. Usted ha mencionado iniciativas donde el IA actúa como tutor o asistente. Sin embargo, para que se convierta en una herramienta sustantiva para su formación profesional, ¿cómo propiciar que los estudiantes evolucionen de ser meros usuarios de IA a ser colaboradores críticos de la misma? Es decir, que desarrollen la capacidad de interrogar los modelos, comprender sus sesgos, depurar sus prompts para obtener resultados de alta calidad y validar la información generada, especialmente para las asignaturas formativas transversales como taller de investigación, metodología de la investigación, ética, filosofía, etcétera. Asimismo, desde su experiencia, ¿de qué manera podemos diseñar proyectos de aprendizaje que transformen la inteligencia artificial de un simple atajo a un simulador de entornos laborales complejos, preparando así a los estudiantes para roles profesionales donde la interacción con sus sistemas de IA sea una parte integral de su función? Las siguientes preguntas fueron colegiadas entre el maestro Juan Manuel González, Altinaí Collera Sánchez, Claudia Berenice Peña y una servidora. ¿Cómo podemos abordar la disparidad en la percepción y aceptación del uso de la inteligencia artificial entre estudiantes y docentes, considerando que mientras los estudiantes a menudo emplean herramientas de IA sin consecuencias negativas, los docentes que las utilizan para mejorar sus presentaciones o materiales educativos enfrentan críticas y juicios por parte del estudiantado? Esta es una reflexión, comentario para la doctora Marina. ¿Qué estrategia podemos implementar para fomentar una relación más armoniosa y productiva entre los docentes, algunos de los cuales se consideran transeúntes tecnológicos, mientras que a menudo los estudiantes son nativos digitales? Es decir, para evitar la estigmatización mutua y superando las percepciones, como cuando decimos que los estudiantes, como usted bien lo decía, no leen, su atención es corta, mientras que ellos pueden percibir a los docentes como obsoletos y viejos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, continuamos con la licenciada Tania Anabel Gutiérrez Marín, de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Adelante. Hola, muy buenas tardes tengan todos. Primero que nada, me gustaría brindar un cordial saludo a la doctora Marina Kriskautsky y a la doctora Judith Zubieta, que hicieron parte de la coordinación y participación en esta sesión
y especialmente agradecer la excelente ponencia del doctor Melchor Sánchez sobre un tema que ha generado bastante polémica en el ámbito de la educación superior y que como sede nos llevó al planteamiento de las interrogantes a continuación, mismas que se formularon a partir de un proceso llevado a cabo con la contribución de todos los compañeros de nuestra sede y en el cual se desarrollaron los cuestionamientos y mediante una selección que realizamos colectivamente, se definió que con la pregunta de la doctora Cristina Garibay y la de la maestra Mariana Hernández se llevaría a cabo nuestra participación. Nuevamente en esta edición, como CDSK Santo Tomás IPN. Nuestra primera pregunta es indudable que la inteligencia artificial es una herramienta que facilita al estudiante la obtención y análisis de información. Con ello, ¿qué estrategias puede utilizar el docente para que el alumno desarrolle habilidades propias para aprender a pensar, analizar por sí mismo la información que obtiene y formar su propia opinión sobre los temas de estudio? Es decir, para fomentar su desarrollo cognitivo. La segunda pregunta, ¿cómo pueden las instituciones de educación superior anticipar y enfrentar el riesgo de que el uso intensivo de la inteligencia artificial generativa amplíe las brechas digitales y cognitivas entre estudiantes y docentes, garantizando al mismo tiempo una apropiación crítica, inclusiva y equitativa de esta tecnología en los procesos formativos? Bueno, estas fueron nuestras dos preguntas que nosotros realizamos y con ello cerramos nuestra participación expresando mi total gratitud a los demás compañeros que participaron con la realización de las preguntas: Eduardo Arreola, Vania Carolina Sánchez, Silvia Daniela Pérez, Ana Cristina Quintanar y su servidora Tania Gutiérrez. Y un agradecimiento especial a la doctora Manuela Vadillo y a la doctora Elizabeth Genis, que coordinaron excelentemente nuestra participación, y muchas gracias por su atención. Gracias a ti. Doctora Subieta. Sí, muchas gracias por estas interesantes, pues, preguntas que tienen efectivamente un alto contenido de preocupación, me parece, que contienen, pues, me parece que no solamente temas o ideas que pensamos para el estudiantado, sino para nosotros mismos como usuarios de la inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, Melchor, te paso el micrófono para que tú puedas responder algunas de estas y luego le pedimos a Marina que también participe, por favor. Muy bien, muchas gracias. Siento que es como un examen oral, ¿verdad? No nos van a reprobar si no contestamos bien. Les preguntaría si utilizaron ChatGPT para hacer las preguntas. No responden. Ok. Bueno, anoté algunas de las cosas que capté de las preguntas, entonces déjenme tratar de responderlas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo veo como potencialmente poderosas, vistos desde mi lente como una persona que tiene 66 años de edad y que ha todos los estudios superiores y que ya he tenido una vivencia profesional en medicina y en educación de varias décadas, por lo cual no es extrapolable para un estudiante que va a entrar a la secundaria ahorita o al bachillerato. Pero sí lo digo así porque siento que en cierto sentido el uso repetido de las herramientas que he tenido en estos casi 3 años se forma como una especie de exoesqueleto cognitivo. Es decir, así como cuando, ¿se acuerdan de Six Million Dollar Man, el hombre de 6 millones de dólares? Que tienes cosas que te ayudan a hacer cosas que no podrías hacer por ti mismo. Entonces, eso en un contexto actual donde no nos dan los tiempos, donde los sistemas de incentivos y recompensas institucionales y académicos nos obligan a ser muy productivos, muy eficientes, no nos da la vida. Y balancear esto con los otros aspectos filosóficos, humanos, las porque seguimos diciendo, como comentabas hace ratito, Judith, hay una presión enorme por el STEM, por las ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Caray, quisiera uno que hubiera la misma presión por la filosofía, las humanidades, etcétera, porque sin eso, todo esto que hacemos
deja de tener sentido. Entonces, las preguntas tienden a ser del cómo, ¿no? También es una parte muy humana de que está bien todo el rollo abstracto, pero al final del día, ¿cómo? Y por eso comenté ahorita de lo exoesqueleto cognitivo, porque el cómo, el ser un buen usuario, depende de cada quien. Es como la palabra experto, ¿no? Recuerdo que antes definíamos experto como alguien que venía de fuera y que traía un carrusel lleno de diapositivas, ¿no? Bueno, ya después era un disquete de PowerPoint y ahora es una memoria y, en fin, es relativo el término de experto. Yo lo que quisiera es que todos los docentes fuéramos buenos usuarios y consumidores educados de la plataforma con un espíritu crítico y utilizarlas como precisamente el nombre de copiloto es muy ad hoc, como ayuda, como algo que nos acompaña y que no se cansa. Eso sí hay que reconocer por todos los comentarios que han puesto en el chat del despedidero de gente en todas las grandes empresas, reemplazándolos con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que una de las maneras más importantes y efectivas de esto es reflexionar. ¿Recuerdan la imagen que les puse al final de Remedios Varo del encuentro? Ver hacia nosotros mismos, hacer este ejercicio de introyección y de introspección para ver, a ver, ¿qué sé de esto? Si no sé nada, tengo que empezar por lo básico. Tengo que echarme el clavado en la alberca para poder ser un buen usuario de esto y modelar el uso de esto con los estudiantes, tanto el uso, que se den cuenta que lo uso y que lo uso bien. Y yo creo que ahí los dos constructos fundamentales son el pensamiento crítico y la práctica reflexiva. El concepto del docente reflexivo, el utilizar todas estas cuestiones de Donald Schoen de reflexión sobre la acción, reflexión para la acción y reflexión después de la acción son fundamentales en todo lo que hacemos en educación. Y del pensamiento crítico, pues todo lo que vivimos en la sesión del día de hoy, de no tragarnos pues ahora sí que como dije, el anzuelo, la caña y la cuerda de todas estas cosas, sino cuestionarlo, ¿no? Eso hace que sea incómodo. Yo he estado en muchos foros donde cuando empieza a cuestionar esto, a la gente no le gusta porque sienten que una está de provocador. Y pues no se trata de estar de provocador ni de conflictivo, se trata simple y sencillamente de tratar de modelar el pensamiento crítico y el sentido común que decimos que todos debemos de tener. El diseñar proyectos que no sean solo simples atajos de esquemas completos, esto implica, como, como comenté en el transcurso de la plática, el tratar de generar escenarios auténticos que sean realistas, que haya la suficiente ir y venir entre profesores y estudiantes para documentar que el aprendizaje ocurrió. Existe un concepto fascinante en educación que se llama la dificultad deseable. Entonces, ¿qué prefiere un ser humano? ¿The easy way or the hard way? ¿La manera fácil o la difícil? Cualquiera. Para llegar de aquí al Zócalo, ¿qué prefieres? ¿Irte a pie? ¿Irte en metro? ¿Irte en coche? La mayor parte de nosotros estamos cableados para tomar atajos porque forman parte del ser, de la supervivencia darwiniana en el contexto en que nos movemos, ¿no? Entonces, si un estudiante o un profesor tiene una opción de hacer algo de una manera más fácil o expedita, lo van a hacer. Entonces, tenemos que blindar el proceso de alguna manera para tener evaluación formativa durante el proceso de realmente documentar que está ocurriendo el aprendizaje, porque el término que comenté de dificultad deseable, a la gente no le gusta, se siente incómoda cuando no sabes algo. Hay una tensión. Y está documentado de eso, hay mucha evidencia de que la ilusión de aprendizaje cuando uno dice, ah, ya aprendí, entendí, me quedó muy claro, el profesor lo explicó muy bien, es ilusorio porque a la hora de tratar de documentarlo, a ver, ahora repíteme el concepto con otras palabras y dame dos ejemplos de nuestro contexto, y entonces ahí empiezan con una patinadera impresionante de que revelan que no entendieron lo que dijimos. Lo que pasa es que es más cómodo también para el docente vivir en esta ilusión de que, ay, yo ya cumplí, ya
cubrí el temario y si salen más en el examen es por limitación de ellos o porque no estudiaron. Entonces, esta parte de cómo brindarles proyectos que sean lo suficientemente sofisticados para hacer gatillos de pensamientos de alto nivel, implica que el profesor modele todo este proceso y que no los deje a la buena de Dios. Y entonces entramos en esta tensión de la cuestión de supervisión, de ser el policía de las tareas o de ser punitivo, que es inevitable en este contexto de jerarquía de poder que no sé qué diría Foucault del cómo interactuamos con la inteligencia artificial y las relaciones de poder, pero al final del día en la educación superior hay esta asimetría de poder porque el profesor o la profesora es el que le pone la calificación y el que decide si un estudiante apruebe el curso, ¿no? Entonces, eso implica que usemos, ahora sí que como el hombre araña, ¿no? Si tú tienes poder, hay que usarlo con responsabilidad y con sabiduría. La disparidad entre estudiantes y profesores, la diapositiva sí vieron que había diferencias de uso eso lo hemos vivido con todas las tecnologías. En la Facultad de Medicina de la UNAM, en el año 2010, con el doctor Enrique Grago, hicimos un cambio del plan de estudios y introdujimos la asignatura de informática biomédica. Y implicaba aprender educación en línea, búsqueda en bases de datos digitales, inteligencia artificial, por cierto, estoy hablando hace 15 años, y telemedicina, por ejemplo. Y tuvo que llegar la pandemia para decirnos es que esto era importantísimo, que lo tenían que aprender. Y recuerdo que nos decían, es que ¿para qué les quieres enseñar a los estudiantes algo? Ellos ya tienen el chip integrado. Ese es un mitote impresionante. Dije mitote, ¿verdad? Bueno, un mito para escucharme más académico y técnico. Es decir, está demostradísimo que tú puedes ser muy hábil en hacerle clic al mouse y en moverte abriendo mil ventanas No somos multitasking, la capacidad mental de procesamiento mental de información es limitada. Perdón. Y por otra parte, el que seas muy bueno tecleando en WhatsApp no quiere decir que sepas usar bien la tecnología para resolver un problema profesional. Eso está también muy bien demostrado. Entonces, yo creo que esa disparidad forma de esta disparidad aparente de como decía un maestro, la nostalgialitis imperfecta profunda, de que todo tiempo pasado fue mejor y en mis tiempos y ahora los estudiantes ya no los hacen como antes. Yo entré a estudiar medicina en el 77 y recuerdo claramente a mi profesor de bioquímica que decía, es que ustedes son unos flojos, no estudian, no sé qué les pasa. En mis tiempos estudiábamos mucho y nos dedicábamos. Y ahorita es inevitable que ese mismo reflejo lo tengamos y sinceramente no es así, son más nuestras semejanzas que nuestras diferencias. Entonces, yo creo que aquí es importantísimo la formación docente, pero una formación docente basada en tanto necesidades percibidas como necesidades documentadas reales, ¿no? Para que los docentes podamos manejar estas herramientas. Como en la pandemia, ¿se acuerdan cuando cerramos esto? Yo tenía licencia de Zoom, pero nunca lo había usado. Y el día que cerraron la universidad por la pandemia, me tienen tomando un curso de 2 horas de Zoom y ahorita, pues como todos ustedes, somos medio magos en el uso de Zoom, aunque lo frustrante de la tecnología es que un día sí y otro también le meten nuevas cosas, como ahorita la inteligencia artificial. Ayer tuve una reunión por Zoom y la inteligencia artificial de Zoom me hizo un resumen increíblemente bueno de la reunión, cosa que el año pasado los resúmenes eran pésimos. Entonces, yo creo que esta disparidad, estamos en un momento en la historia de la raza humana en la que estamos enfrentándonos al mismo reto y que todos estamos corriendo para tratar de alcanzarlo como una especie de banda sin fin. Para desarrollar el pensamiento crítico, pues lo que ya comentaba, ¿no? La inteligencia artificial para esto es fantástica. Yo soy un lector fanático de ciencia ficción de Isaac Asimov. No sé si leyeron la serie La Fundación y todas estas cosas. Ahí me fascinaba cómo Asimov podía establecer simultáneamente múltiples cadenas argumentativas totalmente lógicas y con una coherencia interna brutal de diferentes perspectivas para saber si la segunda fundación estaba en Trantor o en Terminus o vete a saber dónde, ¿no? Entonces,
me he encontrado que la inteligencia artificial es muy buena, las versiones más recientes, para generar múltiples puntos de vista. Sin embargo, como ya comentó Marina, es muy psicofante. Es decir, está cableada para ser aduladora y conforme te conoce más, ya sabe tus botones, que igual que las parejas, ¿no? Que ya saben qué botones apretarte para que tú te sientas fascinado de que, ay, ChatGPT es mi best friend, ¿no? Entonces, sugiero pues seguir tratando de mantener este pensamiento objetivo, ¿no? Para aprender a pensar, porque ahí yo diría lo mismo, lo que dije de pensamiento crítico y práctica reflexiva. El desarrollar habilidades metacognitivas es inherente al pensamiento de alto nivel. Eso lo tenemos que modelar, lo tenemos que hacer y existe una cantidad enorme de literatura académica de cómo utilizar bien principios de psicología cognitiva para disminuir la sobrecarga cognitiva de nuestros obesos planes de estudio, de cómo utilizar las neurociencias para aprender mejor y de las mismas ciencias del aprendizaje, de cómo enseñar y aprender mejor. Entonces, la inteligencia artificial ahorita es como la estrella del escenario, pero no nos olvidemos que este es el teatro de la vida, mano. Hay muchos actores y los principales actores somos nosotros mismos. Y las instituciones de educación superior, ¿cómo hacerle? Estamos en, como decía un colega, entre la espada y la espada, ¿no? Las universidades públicas tenemos este reto presupuestal que aquí estamos a 31 de octubre y todavía no sabemos qué presupuesto vamos a tener el año que entra, así a ciencia cierta. Entonces, queremos disminuir la brecha digital y la UNAM ha hecho esfuerzos titánicos desde hace mucho tiempo, de GETIC y muchas instancias, PC Puma, el préstamo, el acceso a Internet, la biblioteca digital, el tener acceso a muchos programas de cómputo institucionales ha sido una manera interesantísima de esto. Pero uno puede evitar que una persona que tiene el dinero para comprar el último iPhone, hoy, por ejemplo, traté de descargar en esta computadora que estoy conectado el navegador de ChatGPT. Acaba de sacar un nuevo navegador, como si no tuvieran ya bastante, ¿no? Pues saca un nuevo navegador y al descargarlo en mi computadora me apareció: tu computadora no del ancho para este navegador. Me dejó descargarlo, pero no lo pude instalar. A pesar de que es una computadora con potente, mucho RAM, etcétera, etcétera. Entonces, las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, pero más las públicas, estamos en este reto permanente de que existe una brecha social que no podemos eliminar, yo no veo cómo. Podemos mitigarla de alguna manera con el acceso a recursos y con cursos y con reflexión sobre las cosas, pero al final del día sí se requieren presupuesto. Discutiendo los dineros de un hospital hace unas semanas, la persona de la Secretaría de Hacienda nos decía, porque le decíamos, es que se están muriendo los pacientes, está habiendo más infecciones hospitalarias. Dice, es que no hay dinero que alcance, fue su respuesta. Y también nos dice, es que no todo se soluciona con dinero. Pues ya sé que no, el dinero no es la vida. O sea, sí, ya me lo sé, ¿me entiendes? Apretarse el cinturón. Ya tengo la suficiente edad y vivencias en diferentes instancias como para saber que uno tiene que hacer lo que se puede con lo que se tiene en donde se está, como dijo algún presidente norteamericano una vez, ¿no? Entonces, las instituciones de educación superior lo que pueden hacer aquí es, pues ahora sí que echarle montón con el enorme potencial de recursos humanos que tenemos en todo nuestro cuerpo académico y hacer lo más posible por el uso racional de los recursos de todo lo que tenemos. Pero como comentaba con Marina hace ratito en el receso, no tenemos el país el recurso para hacer lo que está haciendo OpenAI o Microsoft o Apple. O sea, simple y sencillamente no tenemos el recurso financiero. Entonces, tenemos que ser por lo menos consumidores prudentes y educados y estar conscientes de todos estos gusanos debajo de la piedra que existen en la creación y operación de estos elementos, ¿no? Y ahí le dejaría por el momento. A ver qué se me ocurre en este tiempo. Gracias, Melchor. Marina, ¿tú quisieras Ujú. agregar algo sobre las Sí, preguntas? Gracias, adelante. bueno, yo creo que efectivamente observo mucha preocupación y eso me parece muy bien. Es decir, si no nos preocupamos es imposible que busquemos soluciones, ¿no? Entonces, por lo menos estar preocupados significa que identificamos que hay problemas. A lo mejor no identificamos bien cuál es el problema, pero
es una manera de empezar. Yo particularmente creo que es urgente una reflexión sobre la didáctica en el nivel superior. Es algo de lo que no se habla. Queremos recetas, queremos solucionar, queremos estrategias, pero no nos sentamos a estudiar didáctica, que es efectivamente aquella disciplina que explica cómo organizar la enseñanza. Y la enseñanza se organiza epistemológicamente desde distintas posturas que también tienen que ver con cómo entendemos el aprendizaje. Y ahí, perdón, yo no estoy de acuerdo con que las neurociencias nos vayan a explicar el aprendizaje. Y creo que están muy lejos de hacerlo. Que sí hay investigación, bien, pero están lejísimos de explicarnos, y a lo mejor nos lo pueden explicar neurológicamente, pero eso está muy lejos de poder decir que esos resultados se pueden capitalizar y aplicar en el aula. Y ahí, con todo respeto, ¿cómo se llama? La neurodidáctica, de la cual he escuchado hablar con terror, me parece que es un absurdo, ¿no? Es decir, vayamos como dice Melchor, con evidencia. No podemos hablar de neurodidáctica. No corresponde, digamos. Una cosa es el estudio del cerebro. Sí, es una cuestión de datos, Leonor. No hay datos que digan cómo se produce el aprendizaje que permitan organizar didácticamente la enseñanza. Tenemos estudios sobre el funcionamiento cerebral maravillosos. Tenemos algunas ideas de cómo funciona, pero tan no lo sabemos a ciencia cierta, que por supuesto estas inteligencias artificiales no emulan el funcionamiento del cerebro. Ujú. Porque no lo emulan, porque no va por ahí, porque están haciendo otra cosa, pero además porque todavía no sabemos exactamente cómo se produce el aprendizaje. Y yo les podría asegurar que ojalá lo podamos saber a nivel neurológico pronto, pero no es un problema neurológico nada más. O sea, no es un problema que se responda solamente desde el funcionamiento orgánico. El aprendizaje es un fenómeno también social, y desde ese lugar hay mucho que decir. Entonces, creo que tenemos que sentarnos a discutir la didáctica en el nivel superior, porque no se ha discutido, porque nos parecen metodologías la gamificación y el flipped learning o el aula invertida, como el aprendizaje basado en proyectos. Y eso quiere decir que no entendimos qué hay detrás de esas cosas, y hay que estudiar. Ujú. Y eso va a hacer que no nos volvamos obsoletos como docentes. Un buen docente no es obsoleto porque no sepa tecnología. Yo creo que sí tenemos que conocerlas, por supuesto. Acepto que tendríamos que usar estas inteligencias artificiales para conocerlas, pero eso no nos va a hacer docentes mejores si no tenemos presente que para que alguien aprenda, hay que, por lo menos desde mi punto de vista didáctico, que tiene una base epistemológica particular, si yo no le presento un reto interesante, que haga que el conocimiento que necesita construir el estudiante sea necesario para resolver, para, para, para analizar, para proponer algo por parte del estudiante, si ese conocimiento no es necesario, no va a haber un aprendizaje real, va a haber retención de información. Que yo explique algo y les pregunte a los alumnos si aprendieron o no, si entendieron, pues puede ser que hayan entendido mi explicación, pero eso no quiere decir que hayan aprendido. Porque no puedo yo solamente basarme en una explicación, tengo que hacer que ese conocimiento, ¿sí? Que no información, sino conocimiento, sea requerido por el estudiante para poder ampliar su manera de comprender el mundo. Si no empezamos por ahí, vamos a seguir pidiendo recetas cada vez que aparezca una tecnología. Y en realidad lo que necesitamos es tener muy claro eso para que la tecnología que sea, la podamos analizar críticamente y decidir si la necesitamos o no. Creo que para esta invasión de la inteligencia artificial generativa, lo que necesitamos es abrir el diálogo con los estudiantes. Es decir, y se van a sorprender, muchos chicos dicen, pues sí está bien, pero en realidad está bien para hacer tareas que no me importan.
Hay que tener cuidado con eso. La inteligencia artificial es buena, pero te puede hacer más tonto. Eso dicen adolescentes, ¿sí? No lo tengo publicado, pero hicimos una encuesta también aquí con chicos de CCH y prepa y todos conocen ChatGPT, el 98% lo ha usado, de 1,200 que respondieron, y el 90% dice hay que tener cuidado. Ujú. Ellos lo dicen. Y otros dicen, detesto que mi profesor use ChatGPT para hacer sus presentaciones. Y tiene razón. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros, que esta tarea, que es nuestra profesión, más allá de la otra profesión disciplinar por la cual recibimos un título, pero si estamos frente a un grupo y enseñamos, esa es una profesión. No la podemos demeritar al punto de decirle, oye, ChatGPT, dame una idea de cómo les puedo enseñar tal cosa. No. Y tienes razón cuando dicen, la hizo la presentación con ChatGPT, qué profesor chafa. Perdón que lo diga, son palabras textuales. En realidad, un buen profesor es un buen profesor porque asume que no sabe cosas, porque plantea buenas actividades y porque está dispuesto a dialogar con ellos, no a monopolizar el discurso. Y cuando uno dialoga con los chicos, híjole, se sorprende de las cosas que son capaces de pensar, de hacer. Son bien nobles, perdónenme, son bien nobles. Te sorprenden con su capacidad creativa y con las cosas que se les ocurren. ¿Se equivocan? Sí, claro que se equivocan, pero hay que equivocarse para aprender. No hay manera de no hacerlo. Y si nos concentramos en evitar los errores, en penalizar los errores, pues lo único que vamos a hacer es entrenarlos para pasar los exámenes, pero no para que sepan. Después les recomiendo un libro que se llama Enseñar Distinto, de Melina Furman, que no dice cómo enseñar, y esa es la parte que les digo que hay que estudiar didáctica, pero dice una cosa hermosa, que es que el aprendizaje profundo y lo diferencia del conocimiento inerte, que yo preferiría llamarla información inerte, porque el conocimiento no es lo mismo que información, pero dice cuántas horas de nuestra escolaridad nos dedicamos a coleccionar información inerte. Esa información que repetimos sin entender, que respondimos en exámenes sin entender. Pero el conocimiento profundo es ese que de veras lo hicimos parte de nosotros y que lo que sí les da es una hermosísima, ahí está enseñar distinto, gracias. Es una hermosa lista, ¿no? De cómo podemos darnos cuenta de que aprendieron y de que hay un aprendizaje profundo. Ujú. Y pone unos ejemplos lindísimos de, pues si yo soy capaz de explicárselo a otro de manera sencilla, quiere decir que lo domino. Y piénsenlo para ustedes mismos y mismas como profesores. Si yo soy capaz de usar este conocimiento para entender otras realidades, quiere decir que lo aprendí. Y bueno, se los dejo para leer, pero hay maneras de saber si el aprendizaje realmente tuvo lugar. Lo otro no es aprendizaje. Ajá. Es pues coleccionar información que algún día se puede volver relevante, no lo niego, pero que en el momento solo es un cúmulo de información que muchas veces está determinado por estos programas obesos, como dice Melchor, donde pues les tenemos que dar, ¿no? Entonces, transformemos nuestros diseños curriculares en función de cómo hacer pensar a los alumnos, no cómo atiborrarlos de información. Y van a ver que a lo mejor ellos saben más de tecnología que nosotros, pero nosotros podemos guiarlos en el camino del aprendizaje y eso es lo que van a agradecer. Ujú. No tanto que seamos expertos, a lo mejor ellos saben más, no importa. Instrumentalmente seguro saben más. En otros sentidos no, les puse ahí los resultados del ticómetro que con el que evaluamos las habilidades digitales de los estudiantes. Pero instrumentalmente seguro, o sea, yo estoy así buscando a ver dónde le pongo el cargador al teléfono y mi hijo ya me dio 2 vueltas, ya se lo puso y me dijo, ay mamá, ven que yo lo hago, ¿no? Está bien, no pasa nada.
el asunto es que lo que no me puede reemplazar a mí es mi capacidad de diálogo y de cuestionamiento, ¿no? De hacerlos pensar y que ellos me hagan pensar. Y ahí ni ellos van a ser flojos, como dijeron, estudiantes flojos, ni nosotros maestros obsoletos, porque nos hacemos obsoletos si nos distanciamos de los estudiantes, si no los consideramos seres pensantes, si no nos preguntamos por qué les gusta TikTok y hablamos con ellos, ¿no? Y verán que muchos chicos saben que TikTok les genera ansiedad y que es una especie de droga que deben dejar. Y entonces ahí también nosotros tendríamos mucho que decir, ¿no? Decimos que son apáticos. Bueno, ¿qué clase de vida institucional les ofrecemos para que esa apatía no sea tan profunda? No sé, estudiemos didáctica, profundicemos en cómo se enseña y van a ver que cualquier tecnología va a llegar y vamos a poder hacer algo con ella. Pero no quiero terminar salió varias veces en el chat y se los quiero agradecer. Sí, úsenla, pero no la usen demasiado. Piensen que cada vez que escriben algo en ChatGPT es como si encendieran un foco de 40 watts y que es un consumo energético espantoso. Piensen que está desarrollado con la soberbia de yo puedo hacer que una máquina parezca que piensa, pero sin ninguna preocupación ambiental. Es decir, lo dice mi jefe, el doctor Héctor Benítez, como buen tecnólogo. Dice, desde mi punto de vista, es un sistema súper ineficiente, es muy malo, porque mata moscas a cañonazos. Es decir, para poder hacer eso que nos fascina y que responde y en nanosegundos ya nos tiene una respuesta, consume una cantidad de energía. Porque lo que hace es un cálculo probabilístico de cuál es la palabra que podría continuar y aparecer y es más plausible en el siguiente, en una cadena. ¿Cuál es la que sigue y cuál es la que sigue y cuál es la que sigue? El cálculo estadístico, y ahí Judith no me dejará mentir, es un cálculo tremendo. Lo hace en nanosegundos, pero para hacer eso el costo es altísimo. Entonces, como sistema es muy malo, es muy ineficiente. Y esto es algo que deberíamos hablar con los estudiantes también, ¿no? Les cuento una cosa que dijo ayer la doctora María del Pilar Gómez Gil del INAOE, que es nuestro Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que está en la ciudad de Puebla, eh, que dijo exactamente esto, es matar moscas a cañonazos. El deep learning famoso, que es una técnica de inteligencia artificial y no tiene nada que ver con el aprendizaje profundo de Melina Furman, que ella sí habla desde la educación y lo otro es la jerga computacional, es muy costoso en términos ambientales. Ajá. Muy, muy costoso. Háganlo, úsenlo, solo cuando sea necesario. Y solo cuando de verdad la alternativa es decir, bueno, el beneficio que esto causa o que promueve, pues valdría la pena el uso de estos recursos. Pero dijo, el problema es que estas grandes corporaciones nos regalan, entre comillas, estas aplicaciones como gratuitas. Entonces, la usamos para hacer videos de gatitos, ¿no? Y es terrible, de verdad. De verdad es terrible. Y si no creamos conciencia de que esto que hacemos, y hacemos un video de gatitos, o le ponemos sombreritos a la foto de nuestro perro, es algo que no deberíamos hacer. Yo digo que la prohibamos de ninguna manera, ¿eh? O sea, la prohibición lo único que causa es más uso. Lo que digo es, hagamos un uso crítico, pero dialoguemos, sobre todo en la educación superior, dialoguemos con los estudiantes sobre esto. Hagámosles ver el mundo más allá de su salón de clases y de su perrito. Mostrémosle que el mundo, en este momento, cualquier acción de un país impacta a todos los demás, de un individuo impacta a todos los demás, que el cambio climático, que las lluvias y las inundaciones que tuvimos en octubre, son parte
de lo que todos hacemos en el planeta, no es un hecho aislado. Entonces, tenemos que dialogar con los chavos. Ujú. Por ahí preguntaban qué hacer en la educación básica. Yo creo que hay que hacer mucho en la educación básica porque esta discusión con los niños muy pequeños no es lógica, o sea, ellos no lo van a entender. Ujú. Pero sí hay que abrir la discusión porque lo usan desde el jardín de niños. Y entonces hay que tratar de buscar maneras de que en la escuela sea un lugar de reflexión sobre muchas cosas, ¿sí? Y no un lugar de adopción, y como dijo ese rector de otro país, de otra universidad, que espero que sea lejana, De otro planeta. de otro planeta. Yo lo uso porque hay que estar en la ola, ¿no? Entonces no la metamos desde el jardín de niños, la generativa, pero sí sepamos que la usan y que hay cosas que hacer con eso, ¿no? Eh, Mira, si te parece, vamos a escuchar las ya. preguntas de otras dos sedes. Hay más preguntas. Ok, adelante. ¿Faltan dos? Sí, nos Sí, faltan dos ahorita. ¿No se echan la sí, mano? exactamente. Bueno, vamos con la maestra Carla Ivette Mata López de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Río Bravo. Adelante, maestra. Doctores. Eh, Hijo, eso es súper enriquecedora toda su ponencia, doctor Melchor y doctora Marina. Wow. Este, bueno, por parte de el maestro Roberto Flores Patiño y la maestra Susana Lin Escobedo Huerta, les preguntan, ¿deben las instituciones de educación superior enseñar a los jóvenes, incluso de posgrado, a orientar el uso de aplicaciones de la inteligencia artificial generativa y la información que se obtiene de ella? ¿Y qué estrategias concretas se están implementando para poder monitorear y mitigar el riesgo de dependencia excesiva o de un uso que vulnere la integridad académica? Y por su parte, el doctor Fernando Hernández González pregunta, ¿de qué manera la enseñanza apoyada en la inteligencia artificial generativa puede transformar los procesos de aprendizaje y promover una mayor participación activa del estudiante, especialmente en actividades como debates y la elaboración de mapas conceptuales? Gracias. Gracias a usted, maestra. Y bueno, para cerrar el bloque de este segundo bloque de preguntas, está la maestra Lina Ana Belén García Ramírez de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues igual que todos los que ya participaron, nos encantaría agradecer las reflexiones que hoy nos traen, porque además de decirnos de las bondades que tiene estas inteligencias, nos han hablado de los riesgos que implica y de las cosas que tenemos que tener precaución con ellas. Entonces, de nuestra parte, la maestra Araceli Sánchez pregunta, ¿cómo podremos los docentes y los educadores reorientar nuestro rol para enfocarnos en las habilidades humanas esenciales como el pensamiento crítico, la creatividad y la inteligencia emocional? Y María Amor nos pregunta al respecto ¿podrían compartirnos su proyección del futuro de la sociedad ante el avance de la inteligencia artificial y la disminución del pensamiento crítico? Particularmente a ella le interesa qué acciones podrían emprender para mitigar su impacto sociopolítico. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra. Doctora Zubieta. Gracias. Melchor, me parece que algunas de estas preguntas han sido ya abordadas, pero de todas maneras, te paso el micrófono, por favor. Sí, gracias. Bueno, retomando varias de las cosas que se han dicho, yo creo que es que el uso de la tecnología a veces es tan patético. Tuve la fortuna de estar 3 años en MIT en Estados Unidos y cuando regresé me pusieron a dar clases de pediatría en una escuela de medicina. Y recuerdo que llegó el jefe del grupo en donde yo trabajaba y me sacó del salón, me dijo, ven, ven, ven.
¿por qué estás usando diapositivas de las de antes, ¿no? El carrusel de diapositivas, etcétera. ¿Por qué estoy hablando 1994? ¿Para qué te mandamos a Estados Unidos? Para que llegues y sigas usando diapositivas de las tradicionales en lugar de PowerPoint y ya compramos un proyector de computadora, ¿no? Y mi argumento fue, caray, maestro, pero es que el proyector solamente hay uno para todo el hospital, se lo pelean, luego yo traigo un disquete que lo hice en la Mac, pero es de Windows el proyector y es imposible. Esta mal entendimiento de revestir de propiedades mágicas a la tecnología, en este caso a la inteligencia artificial, es muy difícil de combatir, ¿no? Porque esta persona que me dijo eso era pues, todo un personaje, un profesor muy, ahora sí que competente, pues lo narro por los contrastes y los retos que tenemos que vivir permanentemente como docentes y como dijo Marina, la necesidad de regresar a lo básico, ¿no? Entonces, la pregunta es si deben enseñar las instituciones de educación superior el uso de estas herramientas, pues yo creo que sí, como parte del currículum de una persona completa, que estamos en esta tensión, como ya han comentado en el chat, de para el graduado de una universidad, ¿para qué? Para ser un buen ciudadano del mundo, ciudadano de México, un ciudadano de la Ciudad de México, o para ser un buen empleado de alguna empresa. Entonces, sí tenemos que reconocer y no podemos ser tan ingenuos, como le dijo la leona al leoncito, hay una jungla allá afuera, de que cuando uno termina de estudiar una carrera, maestría, doctorado, pues tendrás el doctorado, pero si no tienes empleo, ¿de qué vas a comer y a mantener a tu familia? Entonces, tenemos esta tensión, pues, de ser relativamente pragmáticos, poniendo los pies en la tierra, ¿no? Recordando el caso de China, ahora que estaba con ellos están enseñando el uso de estos conceptos desde la educación básica, con la premisa de que esto es indispensable para hacer toda tu trayectoria educativa. Pero como ya se comentó, y eso sí es muy preocupante, hay que tener los teléfonos celulares y las tabletas fuera del kindergarten, ¿me entiendes? Y de la primaria, etcétera. Tiene que ser algo. Nosotros somos los adultos en la sala, caray. Y en la universidad, a pesar de que nuestros estudiantes son alumnos o cuasi adultos, los de bachillerato, pero ya son adolescentes grandecitos, los adultos en la sala seguimos siendo nosotros como docentes para tomar las decisiones y las instituciones tienen que definir en sus planes de estudio pues qué competencias quieren adquirir. Y ahí están las recomendaciones de la UNESCO que en educación superior tenemos que tener un nivel, le llaman crítico, de competencia en estas cuestiones porque ya están en el paisaje de cotidiano, ¿no? Y cómo minimizar el riesgo y cómo hacer eso está tan difícil porque como no tenemos, en algunas cosas envidié a los chinos, como lo que les mostré ahorita de la analítica y el aprendizaje, de tener los puntos de todo lo que ocurre a lo largo de un evento educativo, pero no tenemos, la UNAM ya avanzó ahí con la gobernanza de datos, ya se implementó una instancia institucional para la gobernanza de datos, porque sin una buena gobernanza de datos no hay manera de que tengamos seguimiento de lo que esté ocurriendo con el uso de los datos en el proceso educativo, ¿no? Para poder mitigar este riesgo. Yo estaría de acuerdo con Marina que esto tiene que ser un uso sensato, porque también preguntaron de la integridad académica y lo han comentado en el chat, ¿no? Uno de mis estudiantes de maestría terminó sus estudios, consiguió irse a Canadá a una estancia de investigacional, pero de nuestra institución le mandaron un correo que tenía que venir en persona a sentarse en un escritorio con una persona del posgrado, para delante de esta persona con un testigo firmar ahí de entrega-recepción, el correr el software para detección de plagio, y levantar un acta y que quedara pero querían que viniera de Canadá a hacer eso en persona, ¿no? Cuando dice, oigan, les puedo mandar el archivo de la tesis para que alguien más lo haga. Afortunadamente se dieron y no tuvo que, porque dijo, o me van a pagar el viaje desde Canadá, ¿no? Entonces, ese exceso de miedo para convertir el, para no volver a caer en los grandes escándalos que hemos tenido de plagio, pues estas herramientas no sirven para eso, ¿no? Entonces,
toda la evidencia está también de que todas las cuestiones que también nos venden y que hay empresas multimillonarias que venden una enorme cantidad de software para detectar tanto concordancia como probabilidad de uso de inteligencia artificial, tiene una enorme cantidad de falsos positivos y negativos, pero pues las instituciones lo compran porque están presionadas para tener algún elemento cuantitativo que nos ayude a tratar de prevenir esto, ¿no? Entonces, es un reto muy complejo para las instituciones de educación superior. Yo ahí diría que, pues agarremos el reto nosotros, ¿no? Lo que dijo Marina, estoy totalmente de acuerdo también. El profesor es el que está con los estudiantes o la profesora, es el que dialoga con ellos a lo largo de todo un curso, de unos meses, un semestre, un año. Es el que sabe, ahora sí que de qué pie cojean. Y en la medida que migremos de la evaluación sumativa de corte de caja de final de curso a una evaluación formativa para el aprendizaje más longitudinal, eso va a estar muy difícil detectarlo, ¿no? Porque un examen de opción múltiple de fin de curso no mide realmente el aprendizaje que queremos que desarrollen los estudiantes en educación superior. ¿Y de qué manera transformar el proceso de aprendizaje para que mejoren términos de debates, mapas conceptuales, etcétera? Yo aquí lo que diría es, de nuevo lo mismo, ya parece un disco rayado, regresar a lo básico, caray. Este, yo he escuchado a premios Nobel dar conferencias con diapositivas tremendamente cargadas de información que ningún ser humano puede leer en el tiempo que pasa en la diapositiva. Entonces, el diseñar estos principios básicos de psicología cognitiva para algo tan simple como hacer una diapositiva, pues aunque tenga el premio Nobel, o que habla muy rápido, o que no se baja a utilizar términos, tenemos esta ceguera del experto, ¿no? Al ser expertos en un tema, sobreestimamos la, o perdón, subestimamos la manera en la que lo van a entender los estudiantes. Y no, si ya lo expliqué yo, porque yo lo entiendo como soy experto. Entonces, esa parte también es algo que genera mucha tensión, ¿no? Y enfocarnos en las habilidades humanas, caray, tenemos que regresar a, ojalá, incrementar a la investigación en educación. Y ahí sí, perdón, hace rato que dije neurociencias, a lo que me refería más bien es a ciencias del aprendizaje como campo extenso, ¿no? Donde está toda la cuestión antropológica, psicología cognitiva. Soy un fanático del aprendizaje situado, estoy súper consciente de que el aprendizaje no ocurre en el vacío, pero seguimos en el paradigma, pues no tradicional, pero obligados por las circunstancias de tener que converger en el continuo espacio-tiempo con los estudiantes en un aula de tal hora, donde todos tienen que recibir la misma información. De alguna manera mágica queremos que todos aprendan lo mismo cuando hay diferentes maneras de aprender de las personas, ¿no? Y esta, pónganse a, ya nada les pido, hagan el ejercicio mental de cuántas veces en el último mes leyeron algún trabajo de investigación sobre didáctica o principios de aprendizaje que les ayude a enseñar mejor su disciplina. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros eso ni siquiera está en nuestro radar. Sentimos que estar actualizados en la docencia de nuestra disciplina es estar actualizados en nuestra disciplina, lo cual es una falacia impresionante, ¿no? Entonces, se requiere el diálogo, esto que en inglés se llama trust, la confianza en el sentido de de tener esta humildad humana, pero también la humildad epistemológica, ¿no? Si no hay humildad epistemológica, es imposible dialogar. Yo soy médico positivista recalcitrante en el super cuantitativo, que la primera vez que empecé a ver trabajos de investigación cualitativa, uno de mis colegas decía, es que eso no es ciencia. Y ahora estoy convencido de que la única manera de entender, y ahorita casi todo lo que sale de inteligencia artificial son encuestas cuantitativas. La única manera de entender realmente qué está pasando y cuáles son los motivos de los estudiantes para utilizarlas o no utilizarlas es hacer investigación mixta y o cualitativa, y se tiene que hacer. Si uno pondera el porcentaje de trabajos de investigación publicados en otros países y en el aspecto educativo, ya ven que ahí sí, como la política es muy local, sí se requiere pues estar al tanto de esto, ¿no? Y como comentaba Marina, tuve una anécdota me invitaron a dar una plática de evaluación educativa en un instituto de salud y en el mismo módulo estaba un neurofisiólogo. Entonces, él dio la conferencia magistral inicial del aprendizaje. Entonces habló de puros neurotransmisores y modificaciones en el RNA mensajero,
del cerebro como representación del aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con el ser humano completo que es el que queremos formar como médico, ¿no? Sí, esta parte de que cada quien está en su disciplina sin ver más allá, y el desdén, y eso sí lo tenemos que decir, caray, Marina y toda la gente que somos apasionados de la buena educación, por no decir de calidad y ofender al neoliberalismo. La buena educación tiene sus principios, ¿no? Y implica esta parte humana de preocuparse por el otro más que por uno mismo. No se trata de ser el artista principal de la escena en el escenario de aprendizaje, porque debemos de ser, pues, ese facilitador que a veces es tan difícil de lograr, ¿no? Eh, y investigar más sobre la inteligencia, porque desafortunadamente ahorita, a ver, pongan a la gente a que define inteligencia y resulta que la semana pasada vi un video de Howard Gardner de Harvard, seguramente no he oído hablar de él, el padre de la teoría de las inteligencias múltiples. Y el tipo dice, con desparpajo, porque ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Pues a mí no me importa que la investigación documente que mi teoría de inteligencias múltiples no tenga sustento científico ni académico. Me gusta, la gente cree en él, me invitan a dar pláticas de esto, de eso vivo, mis libros se venden, me vale que no tenga base científica, ¿no? Y así vivimos, rodeados de neuromitos. Y se aprovechan para que, utilizando es que esto es un método neurocientífico y neurodidáctico, y entonces tenemos un montón de consultantes que viven de eso y que cobran honorarios no triviales. Pues eh, una última cosa que quería comentar aquí, la inflación de calificaciones. No sé si vieron estos días, Harvard sacó un reporte de cómo han subido las calificaciones en sus estudiantes. Antes solamente el 25% tenía calificaciones de A, como de 10, y ahora el 80% tiene calificaciones de A o de 10. Entonces, no quiere decir que sean mejores estudiantes o que sepan más. Simple y sencillamente con esta enorme presión de que el estudiante paga o exige y no quiere sufrir, no quiere tener esa dificultad deseable, no quiere estresarse, quiere que todo sea fácil y gratis, pues entonces ya no hay que hacer esfuerzo. Entonces los profesores se ven muy presionados a inflar las calificaciones y eso está documentadísimo. Y no quiere decir que sepan más, simplemente estamos inflando las calificaciones y al final del día, y con esta tragedia que vivimos también añeja de equiparar evaluación sumativa y con calificaciones, cuando la evaluación más importante es la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Entonces los estudiantes de Harvard ya sacaron, ayer estaban enardecidos en las redes sociales porque decían, no, no, yo sufro mucho y no quiero desvelarme, y quiero tener una vida, quiero tener pareja, quiero ser feliz, etcétera, no dejan de tener razón. O sea, sí es importante el ser un ser humano satisfecho con la vida, ¿me entiendes? Y que la experiencia universitaria sea algo más que aprendizaje de puros conocimientos. Pero al final del día en las universidades decimos que formamos personas. Entonces, el modelo de rol que damos como docentes a veces es contradictorio porque un profesor de medicina puede decir, pues es que tú entraste a medicina y recuerdo a oír a los que llegaban a la escuela, olvídense de las fiestas de las novias o novios, aquí llegaron a desvelarse y el primer semestre reprueban la mitad de los chavos que sacan las puntuaciones más altas en el examen de ingreso a la universidad. Entonces, este desfase o desalineamiento entre lo que decimos y lo ideal y lo que hacemos nos lleva pues nos debe llevar pues a reflexionar. Y ahí le paro porque veo muchos comentarios en el Zoom y veo como que Marina quiere decir más cosas. ¿Todavía quedan unos minutos o faltan Gracias. más? Nos quedan unos cuantos minutitos, Marina. No, yo Unos, sí, lo único que quisiera decir es que aquí Yasmín Juárez Pastrana dijo algo que para mí es el corazón de todas las respuestas, así que léanla, no tengo más que decir. Con ChatGPT o con cualquier cosa, ¿qué le estamos pidiendo a los estudiantes? Ujú. Y sin eso, sin esa autocrítica y esa reflexión. y- Lo que pasa, Marina, es que los que están en YouTube no están viendo lo Ah, que perdón, estoy se los haciendo. leo.
Considero importante mencionar que como docentes dejemos de incitar de manera absurda el uso de las inteligencias artificiales como ChatGPT. ¿Cómo? Dejando de lado de nuestra práctica docente el pedir resúmenes de lecturas de cientos de páginas que terminan siendo solo paja, información sin contexto, sin significado. Los alinkis, no sé, eso es qué quiere decir, están recurriendo, debe ser. Los alumnos están recurriendo al uso de las IAs por el exceso de tareas y entregas para cumplir con el curso. Nosotros estamos fomentando el uso inadecuado y sobre todo sin sentido. Y además de lo anterior, hay que hacer énfasis en que tenemos un compromiso con el cuidado de los recursos, que efectivamente una consulta absurda en ChatGPT implica un gasto brutal de recursos. Obviamente hay que predicar con el ejemplo y los invito a hacerlo. Gracias, Yasmín. Creo que tu respuesta es mejor que cualquiera de la que sí dice era el autocorrector. Y malditos autocorrectores que ponen cosas que uno no quiere poner, ¿no? Creo que es así y que hay que de veras hacer una introspección. ¿Qué les estamos pidiendo a los estudiantes? Sí, entonces ahí veo que piden documentos de esos hay bastante en la literatura, los pueden buscar, se los puedo conseguir. Ahorita no los tengo aquí a la mano, pero lo que sí es un hecho es que si tú ves la propaganda de un producto, no lo voy a decir para que no me demanden las empresas, que dice que tiene 99.9% de detección de plagio, de uso de inteligencia artificial, pues no No es le creo. cierto, no hay que creerle. Es como cuando te venden pues qué sé yo, un lápiz labial que va a hacer que conquistes a Tom Cruise, o perdón por el ejemplo, ¿no? O algún tipo de estas cosas que tú entras a cualquier tienda y es bombardeado por información falsa, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita que lo comentas, este diálogo con los estudiantes, también tenemos que tenerlo entre nosotros los profesores. En la Facultad de Medicina yo recuerdo muy claramente que teníamos este reto de que el estudiante lleva 8 asignaturas al mismo tiempo y los profesores de las 8 asignaturas ni se conocen. Y como dicen, mi asignatura es la importante, entonces yo te dejo estas 200 páginas que tienes que leer para la semana que entra, ¿no? Porque es lo más importante. Las demás materias son menos importantes y además, ¿para qué te metiste a medicina? Ahora sí que tú te lo buscaste, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentos deberían de desaparecer, ¿no? El problema es que es tan difícil encontrar los tiempos para hablar sin alterarnos, sin exacerbarnos, para negociar, para ponernos de acuerdo. Oye, este mes voy a ver estos temas, tal si vemos que coincidan un poquito para dejar, pues qué sé yo, alguna tarea común de 2 asignaturas para que no tengan que hacer 2 tareas paralelas, porque los estudiantes están abrumados, eso es cierto, ¿no? El desarrollo curricular sigue siendo otro de los grandes pendientes, sea el plan de estudios que sea. Veo muchos comentarios en el chat de Zoom. Es- Creo que hemos despertado algunas inquietudes y respuestas, pues feliz de estar aquí con ustedes y de pensar sobre todos estos temas. Muchas gracias Melchor, muchas gracias Marina. Efectivamente, yo también me siento muy, muy contenta por todos los comentarios que se han escrito y los que se han leído en viva voz por parte de las 4 coordinadoras de sede que el día de hoy participaron en esta sesión. Estamos a punto de activar la encuesta. Les recuerdo que van a contar con 15 minutos para responderla. Y quisiera también invitarlos a que nos acompañen la próxima semana, en la que daremos continuación al módulo 4. En su sesión, pues ya será la 12, en donde tenemos el título de Educación Superior a Distancia, Vía para la Democratización del Acceso. Entonces, bueno, pues es un título provocador. Vamos a tener también, como hoy, muy buenos ponentes. Yo espero que todos ustedes, con el mismo entusiasmo y con la misma seriedad con la que han planteado sus dudas, sus reflexiones en el chat y en la voz de las coordinadoras, nos acompañen en esta sesión de dentro de 8 días.
Y sin más, pues yo quisiera nuevamente darle pues un aplauso muy merecido tanto al doctor Sánchez Mendiola como a la doctora Kriskowski, porque realmente nos han dejado mucho aprendizaje, mucha tarea que pensar, que reflexionar, muchas lecturas, desde luego, a ver a qué hora nos da tiempo, pero intentemos responder a las preguntas con las que nos quedemos, justamente basados en esta literatura y en los comentarios que nuestros dos expertos del día de hoy nos han tan generosamente compartido. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a poner el ay, perdón, el cuestionarito, que no es que vayamos a poner la encuesta, vamos a poner la liga para la evaluación. Les recuerdo que tienen 15 minutos para responderlos y les quiero también nuevamente agradecer al apoyo operativo, al equipo operativo del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, todo el apoyo, realmente sin el trabajo que ellos hacen, Dorita, Gustavo, por ahí deben de andar también Cuauhtémoc, Andrés, Marco, sin ellos realmente nos costaría mucho trabajo llevar a cabo este curso. Yo estoy muy contenta, en verdad me siento muy contenta y muy satisfecha de los resultados, de los comentarios y de las reflexiones que el día de hoy hemos compartido. Y nuevamente les agradezco mucho a los doctores Sánchez Mendiola y Kriskowski su participación, su generosidad de compartir con nosotros sus puntos de vista y sus experiencias. Pues sin más, muchas gracias. Vamos a tener este sondeo. Ahorita ayúdame. Tenemos 15 minutos para Sí, responder. doctora. Así, sí, tenemos 15 minutos y los estamos, si tienen alguna duda, pues ahí ya saben que pueden contactar directamente a soporte, ahí nos están ayudando, Cuauhtémoc, Andrés, Gustavo, todos ahí están contestando sus dudas. Y pues les agradecerles mucho a los responsables, a las responsables, porque el doctor hoy no se dio cuenta, pero, o sí se dio cuenta que fue el único hombre entre tanta mujer bella. Perdón, se me salió el Sí. fetiche. Sí, aquí estuvimos todos. ¿Hay manera, Dora, de que nos Diga. dan todo lo del chat? ¿Sí lo pueden descargar? Sí, Sí, está muy interesante. exactamente, sí les vamos a proporcionar esto. Claro, Gustavo, se los ¿verdad? enviamos, sí, se los enviamos junto con los resultados de la encuesta. Ok, Claro. También a Eh, su correo les llegará su constancia. Muchas Muchísimas gracias. gracias, su Si bien me reconocimiento. informaron, ya están en sus correos sus Ya constancias. están. Ok, sí, perfecto. muchas gracias, ya le vi. Sí, su Muchas gracias. reconocimiento bien merecido, como dicen todos, extraordinaria su exposición, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, ¿ya nos salimos? ¿Sí? Sí, doctor, si gusta, sí. Quedar, encantado, Melchor, Ah, no sé, o nos vamos a ¿cómo se llama? Al backstage. a la mega ofrenda. La mega ofrenda que la tengo aquí al lado. A ver a Ah, qué horas puedes salir de tu oficina en esa En, bola. en, en Universum. Sí, Tú Bueno, debes estar con un problema ahí de jet lag medio regular si acabas de regresar de China. sí, nada más 14 horas de diferencia. Nada más. Qué horror, pobrecito. aquí están preguntando que si pueden compartir la presentación. Sí, se va a subir la presentación, sí. La presentación ya está en el sitio web, ya ¿Ya la pueden está? consultar en los materiales de la sesión 11. Muchas Gracias. gracias, Pablo. Muy bien. Bueno, pues buenas Buen, noches. Un placer. buen fin Igual, de semana. doctor. Gracias a Dios que Gracias, están listos. doctor. Ok. Muchas gracias. Gracias, Marina. Buenas muchas noches. gracias, gracias por la invitación. Ayuda. Hasta luego. Gracias, Gracias, Marina. doctora.
Y gracias a todas y todos, que tengan muy buen fin de semana, buen Día de Muertos, vengan los que estén cerca de Ciudad Universitaria, vengan a la mega Yo ofrenda. todavía no pongo mi ofrenda. Yo tampoco lo tenía en mente. Ya lo haremos el próximo año. Si no, mañana temprano madrugo. Elcita, te mando un beso, me da mucho gusto saber de ti, qué bueno que estás en este curso. Muchas gracias. Muchas Elcita, felicitaciones le mandaron, doctora. No sé ay, si estuvo leyendo, sí, saludos, felicitaciones. muchas gracias. Traigo una gripe medio regular, entonces Se le se me escucha. cosas como el significado de la C y de qué vergüenza, y sigo sin entender cuál es. Pero bueno, sí me acuerdo que DGTIC es Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, que es donde Marina es directora de no sé qué, pero, no sé qué. Pero no, Es que sí. tienen, lo que trasciende en realidad es quienes los ocupan y, ¿no? Y lo que pueden hacer desde ahí. Y Marina ha hecho cosas maravillosas como Melchor, que han hecho cosas estupendas realmente en cada uno de los encargos que han tenido. Así es que, qué suerte que los tuvimos esta noche, esta tarde, noche con nosotros. Muchas gracias a todos, doctora Arzola, muchas gracias, licenciada Gutiérrez, muchas gracias, muchos saludos a los colegas y las colegas del Poli y de todas las otras instituciones de educación superior que nos acompañan pues a lo largo y ancho del territorio nacional. Estamos presentes pues realmente en muchísimos estados y eso es muy padre. Así es que pues muchas gracias. Creo que ya podemos dar por Sí, concluido. doctora, ya, usted ya su voz, mañana no sé si voy a tener, abierta la garganta, ahí va saliendo. Ahorita voy a tomar un poquito de miel con jugo de limón. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, doctora. Muchas gracias por todo, nos vemos en 8 Buenas días. noches. Gracias, Hasta Dori. luego, buenas noches, hasta Hasta luego. luego Hasta también. luego. Gracias, bye bye.